Muy muy buenas tardes, noches. Espero que estén teniendo un buen tiempo, una linda semana y disfrutando de lo que el Señor evidentemente tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a ir al tiempo con la palabra. Vamos al libro de los Hechos. Y ahí en el libro de los Hechos vamos a tomar el capítulo 13 para desarrollar el estudio en esta noche. Es un capítulo que tiene varios versículos, así que vamos a tener una buena lectura. Vamos a ir leyendo a medida que vamos desarrollando el programa para no hacerlo tan extenso. Así que vamos para el capítulo 13 y aquí vamos a encontrar especialmente a Saulo de Tarso, que comenzará a ser el gran apóstol Pablo. Y comienza de alguna manera su ministerio acá para que nosotros podamos entender el concepto. En el libro de los Hechos es un libro muy interesante, es un libro que nos ayuda a entender el progreso y el inicio de la iglesia en términos generales. Ahora, ¿cómo fue la predicación de la palabra en los primeros tiempos de la iglesia primitiva? En los primeros 8 capítulos vamos a encontrar allí desarrollado todo el ministerio, especialmente en un terreno judío. Es decir, la predicación del evangelio y de la palabra en general a los judíos. Luego en el capítulo 8 al capítulo 13 vamos a entrar en un terreno ya apuntando hacia los gentiles, y hay allí algunas conversiones y demás que ya no son netamente en un terreno gentil. Y entramos en Samaria, por ejemplo, y luego a partir del capítulo 13 ya vamos a entrar en terreno propiamente gentil. Y el desarrollo del ministerio hacia los gentiles enfocado en la persona del apóstol Pablo. Y eso es lo que vamos a encontrar a partir de este capítulo. Y vamos a ir leyendo un poquito el capítulo para que podamos ir entendiendo qué es lo que nos está diciendo y cómo nos está enseñando aquí. Y yo le puse simplemente así como título a este capítulo, llamados al ministerio. Llamados al ministerio. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a encontrar el llamado que Dios hace para algunas personas al ministerio y lo que va a suceder con este ministerio, que es también un ejemplo para que nosotros podamos entender cómo de una u otra manera se va desarrollando el ministerio y cómo podemos ser partícipes de aquello. Pero vamos a orar y así ya vamos directamente al pasaje. Señor, muchísimas gracias te damos porque podemos abrir tu palabra con plena libertad. Pedimos tu guía, tu dirección, que el Espíritu Santo, Señor, siga obrando nuestra vida y podamos entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta tarde. Te damos muchas gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos allí entonces al capítulo 13. Y dice así el verso 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Bueno, aquí encontramos, ¿cierto?, que en el principio de la obra que estaba aconteciendo allí en Antioquía, que había ya una consolidación un tanto de lo que estaba haciendo la iglesia local en aquel lugar. Y dice que allí había profetas y había maestros, y menciona algunas personas que van a ser parte importante de la iglesia aquí en este lugar, en Antioquía. Uno de ellos es Saulo de Tarso, que lo menciona al final. Al primero que menciona allí es a Bernabé, y al último que menciona en el versículo es a Saulo. Y son justamente los dos quienes van a formar un compañerismo ministerial para desarrollar de ahí en adelante una relación fraterna muy importante, muy interesante y en el ámbito ministerial de gran proyección. No exenta de situaciones complicadas a veces, no exenta de problemas, desde afuera, desde adentro, incluso entre ellos, y lo vamos a ver en algún momento. Pero encontramos aquí a estos dos grandes hombres de Dios que él va a utilizar de una manera importante. Y hay otros que menciona, de los cuales conocemos muy poco, casi nada, ¿cierto? Menciona allí también a
a Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, Manén, y dice que él se había criado junto con Herodes el tetrarca. Y es interesante allí cómo acontece esto. Dice que él se había criado con Herodes el tetrarca. No hay una claridad si realmente era un pariente o no. Hay quienes lo sitúan como un hermanastro, como un hijo adoptivo que se cría junto con él. Pero como fuera, el punto es que es con Herodes el tetrarca. Ahora, tetrarca es un título para que vayamos entendiendo, ¿sí? Es un título de alguien que tenía una autoridad sobre algún distrito determinado. Teníamos al emperador, también conocido como Augusto, teníamos al César, teníamos a los gobernadores, teníamos a los tetrarcas, ¿ah? Teníamos reyes inclusive. Ahora, todo esto dentro de la política del Imperio Romano. Recordemos que ellos están bajo el Imperio Romano. Y este hombre, ¿qué postura tan distinta llega a tener con este Herodes, a quien visualizamos como el mismo Herodes que mandó a matar a Juan el Bautista? ¿Y qué destinos distintos? ¿Qué forma de llevar su vida de una manera completamente diferente? Pero este hombre, este Manaén, que estaba en la iglesia de Antioquía, era un hombre que era parte del círculo del liderazgo que tenía la iglesia. Se menciona que podía ser profeta, que podía haber sido un maestro. Recuerde también que en aquel momento, en el principio de la iglesia, eran necesarios los profetas. Y los profetas eran aquellos que hablaban en nombre de Dios, aquellos que traían la revelación divina. En aquel momento los creyentes solamente tenían la Biblia, el Antiguo Testamento. Esa era su Biblia. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se estaba recién desarrollando. El Nuevo Testamento se estaba recién escribiendo. El Nuevo Testamento estaba siendo vivido por ellos mismos. Por lo tanto, no tenían la Biblia que nosotros tenemos hoy en día. Lo único que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Por lo tanto, toda la revelación que viene en el Nuevo Testamento estaba siendo desarrollada todavía en aquel momento. Y era necesario que la iglesia tuviera profetas y que tuviera maestros. Y era muy marcado de cómo debía ser la función de unos y de otros también. Pablo lo va a enseñar más adelante. Se lo va a enseñar especialmente a los creyentes de la iglesia de Corinto, que ya hemos visto en algún otro momento cuando hemos estudiado acerca de los corintios. Pero aquí encontramos, ¿no es cierto?, que era absolutamente necesario que estas personas pudieran hablar en nombre de Dios y traer la enseñanza, traer la doctrina, traer la revelación, que era en muchos casos absolutamente nueva. Recuerde que muchas veces hablamos de que Dios revela de manera progresiva, es decir, poco a poco va mostrando su voluntad, su enseñanza y su plan. Y no es todo de una sola vez. Por eso que hay mucha revelación, especialmente a través de Pablo, que era desconocida. Si nosotros pensamos simplemente en la iglesia, entendemos que era un concepto desconocido en el Antiguo Testamento. Aun cuando hay algunos que ven la iglesia en el Antiguo Testamento, la verdad y la realidad es que en el Antiguo Testamento no se habla acerca de la iglesia. Tal vez ciertos atisbos de lo que podría llegar a ser en el futuro una congregación y una conversión, pero no se habla de la iglesia. Era un misterio que aún el mismo Señor Jesucristo comienza poquito a poquito a mostrar, pero que con los apóstoles posteriormente se va revelando lo que iba a ser realmente la iglesia y todo el desarrollo de nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Así que aquí se menciona algunas personas que estaban involucradas en la iglesia. Son personas que estaban desarrollando un ministerio, que estaban siendo parte activa dentro de la iglesia. Estaban compartiendo la palabra, estaban enseñando la palabra. Y dentro de este grupo de personas entonces va a ocurrir algo interesante, porque Dios va a obrar de tal manera de que va a tomar algunas personas para comenzar un ministerio tremendamente importante y fructífero hacia adelante. Mire,
Quiero mostrarles un poquito aquí la secuencia de el primer viaje misionero, que lo vamos a encontrar aquí, por eso que quiero mostrárselos un poquito allí en el mapa, si lo alcanza a ver. Tal vez en su Biblia también lo tiene, algunas Biblias lo tienen ahí mismo. La mía tiene un mapa aquí en el capítulo 13. Hay otras Biblias que lo tienen al final, en la sección de los mapas están allí los viajes misioneros. Y en este primer viaje misionero usted puede ver allí, ¿no es cierto?, cómo está marcada la ciudad de Antioquía y cómo de allí pasaron a Salamina, a Pafos en la región de Chipre, luego a Perge, y de ahí, ¿no es cierto?, siguen camino hacia Antioquía de Pisidia. Recuerda allí que hay dos Antioquías diferentes, no vamos a confundirlas. Van a Iconio, ¿verdad? Y así luego van volviendo. Pero son nombres y más o menos para que nos podamos ubicar en qué parte y cómo fue el viaje de Pablo. ¿Okay? Entonces, allí tenemos un poquito acerca de estos viajes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y en el versículo 2 vamos a encontrar que nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí, mis queridos hermanos, vamos a encontrar el privilegio de ser llamados al ministerio. El privilegio de ser llamados al ministerio. Porque es una realidad, es un privilegio el ser llamados al ministerio. Y en estos versículos encontramos que aquellas personas que aparecen en el versículo 1, que estaban involucrados en la iglesia, que estaban trabajando, que estaban activamente desarrollando un ministerio, son tenidos en consideración por Dios y de entre ellos va a tomar algunos para llevarles a un ministerio especial también. Le dice que ellos estaban ministrando al Señor en el verso 2, que estaban ayunando y con el concepto allí, más allá de lo específico, es en la búsqueda de la voluntad de Dios. Y dice, dijo el Espíritu Santo en medio de esto, apartadme a Bernabé, a Saulo para la obra que yo les he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mire, el Espíritu Santo va a elegir a dos de entre estos que estaban allí. Y dice apartarme a estos dos, porque hay una obra especial que tengo para ellos. Tengo un ministerio especial. Y entonces el resto de la congregación y los líderes les tomaron, les impusieron las manos, habían orado, habían buscado la guía del Señor, impusieron sus manos sobre ellos y los despidieron. No es que los echaron, ¿no? Sino que los enviaron. ¿Sí? Ahora, el concepto de imponerle las manos era porque había una identificación, y es decir, la iglesia estaba diciendo de alguna manera, nosotros nos identificamos con ustedes y nosotros les acompañamos, nosotros les enviamos, pero al mismo tiempo vamos juntamente con ustedes. Hay otros momentos donde encontramos la imposición de las manos. En algunos casos, por ejemplo, era por sanidad la imposición de manos. En otros momentos encontramos que la imposición de las manos era por algún milagro especial. Encontramos también allí que era para desarrollar o reconocer un ministerio especial. Mire, acompáñame ya el libro de los Hechos, pero en el capítulo 6. Cuando se hace la elección de lo que nosotros conocemos como la elección de los diáconos. Capítulo 6, verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Sí? El verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y aquí encontramos otro momento en el cual son impuestas las manos. ¿Para qué? Para reconocerles que el Espíritu Santo estaba guiando la elección de ellos para lo que conocemos como el diaconado. Y en este otro caso, en el capítulo 13, la imposición de manos para ellos es para enviarles al ministerio, reconociendo que el Espíritu Santo les había llamado para la obra especial. Así que comienza aquí el gran ministerio de Bernabé y Saulo de Tarso.
¿Mm? Si nosotros recordamos un poco de la historia en el libro de los Hechos, vamos a tener en cuenta de que luego de la conversión de Saulo pasan varios años en los cuales Saulo está lejos, absolutamente lejos de toda la actividad, al menos pública, pero encontramos allí que en este anonimato en el cual se encuentra Saulo, muy probablemente el Señor estuvo tratando con él, de manera especial para revelarle, para mostrarle, para enseñarle todo lo que había de ser su ministerio en el futuro en cuanto a la enseñanza de la palabra y lo que significaba el ministerio especialmente para los gentiles. Y al principio, cuando nadie quería estar con Saulo de Tarso, que había asolado a la iglesia y perseguía a los creyentes, Bernabé fue el que lo tomó y lo llevó ante los apóstoles. Y luego, cuando comienza la conversión en Antioquía, que no era necesariamente un terreno judío, y se asombran, ¿no es cierto?, los hermanos allí en Jerusalén, enviaron a Bernabé a que fuera a ver qué es lo que estaba sucediendo. ¿Y qué hace Bernabé? Bernabé va a buscar a Saulo y va con él para observar lo que estaba aconteciendo. Y aquí encontramos entonces a Saulo y Bernabé juntos, y el Espíritu Santo diciendo, aquí hay una dupla, aquí hay un par de hombres, un par de ministros, a los cuales vamos a utilizar para la expansión del Evangelio. Es muy interesante lo que pasa con ellos, y algo de eso vamos a estar mencionando. Pero mire, en estos poquitos versículos podemos ver que Dios es quien llama para el ministerio. La iglesia reconoce el llamado al ministerio. Y en tercer lugar, la iglesia envía para desarrollar el ministerio. Y eso es lo que hacemos en la iglesia. Podemos reconocer que Dios ha llamado a algunas personas para un ministerio específico. La iglesia participa de aquello. La iglesia les encomienda, reconoce el llamado y les envía a la obra, especialmente cuando estamos hablando acerca de la obra misionera. Y la iglesia es partícipe de eso, y nuestra iglesia es una iglesia bautista misionera. Y como iglesia bautista misionera buscamos y procuramos de que Dios obre de tal manera que personas puedan salir de en medio nuestro para la obra misionera, que podamos apoyar a otros misioneros, que como iglesia hagamos una obra misionera, que como creyente de manera individual cada uno sea un misionero en el lugar donde se desarrolla. Y esa es nuestra responsabilidad, suya y mía, más allá de que tengamos un llamado para un ministerio específico a desarrollar en algún lugar o con una organización misionera. Pablo y Bernabé comienzan aquí un ministerio que va a ser tremendamente fructífero y exitoso. Así que entendemos de que en el capítulo 13 vamos a encontrar allí el privilegio de ser llamados al ministerio. ¿Y por qué el privilegio? Porque habían varias personas allí. Y de entre esos, el Espíritu Santo escoge a Saulo y escoge a Bernabé. ¿Qué significa esto? ¿Que los otros no eran aptos? No, no, no necesariamente. ¿Qué significa? ¿Que los otros eran menos? No, que los otros eran poco espirituales, o estos dos eran más espirituales. Dios, el Espíritu Santo, escogió conforme a su voluntad a ellos por las razones que él entendía que eran las mejores. Y simplemente dice, a ellos les voy a encaminar para esto, y el resto no es que no sirve. El resto va a seguir haciendo una obra tremenda, importante en la iglesia de Antioquía, porque la iglesia de Antioquía, entre comillas, iba a perder a dos baluartes importantes, pero se quedaba con otros que seguían siendo parte del equipo ministerial, de los profetas, de los enseñadores, que necesitaba la iglesia. Pero ir a un lugar para hacer la obra misionera es un privilegio que tal vez todos quisieran tener. Muchas veces hablamos y decimos que realmente estar en la obra misionera o estar en el pastorado es un privilegio, pero es un llamado también, un llamado. Mire, yo difiero de pronto cuando dicen que el hermano tal o cual fue a estudiar para ser pastor. No, mi querido, no, no, usted no va a estudiar para ser pastor. Dios lo llama al pastorado o no lo llama. Una institución de enseñanza cristiana, un instituto bíblico, un seminario, usted no le puede dar un título de pastor. El título de pastor se lo da el Señor porque Él es el que llama. La iglesia reconoce.
Y claro que se tiene que preparar, es la idea, porque la Escritura también dice que tiene que ser apto para enseñar, tiene que ser un conocedor, no un neófito, no un ignorante, y tiene que tener conocimiento de la palabra. Pero en ningún lugar le va a dar a usted el título de pastor. Usted no va a estudiar para ser pastor. Usted va a estudiar porque tiene el llamado al pastorado. Usted va a prepararse porque tiene un llamado a las misiones. Y esa es su preparación, pero no erremos en la visión correcta de lo que Dios tiene. Dios llama. El Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que yo les he enviado. Así que es un privilegio, ¿no? El ser llamados al ministerio, pero vuelvo a decir, si usted no es llamado al ministerio para ir a un lugar como Pablo y Bernabé lo hicieron, usted tiene el privilegio de quedarse en su iglesia local y ser una tremenda bendición allí en la iglesia, porque los que se quedaron no es que estaban haciendo nada, no, dice el versículo 2, dice, ministrando estos al Señor. ¿Quiénes? Todos los que mencionó, de entre los cuales estaba Saulo y Bernabé, pero los otros estaban ministrando al Señor, estaban sirviendo al Señor en su iglesia local. Mi querido hermano, ¿está usted sirviendo? ¿Está usted haciendo parte activa dentro de la iglesia? Yo sé que muchas veces lo marcamos, lo remarcamos, lo volvemos a decir, pero ¿sabe qué? Es lo que la Biblia dice. Y el Señor va a tomar de entre aquellos que están sirviendo para hacer la obra. Va a tomar dentro de aquellos que están ministrando para darles un privilegio especial. No va a tomar dentro de los que están haciendo nada. No dice el pasaje aquí en 13 que de aquellos que estaban haciendo absolutamente nada, de aquellos que iban de tanto en tanto a congregarse con los hermanos, de aquellos que no leían la Biblia, de aquellos que no oraban al Señor, de entre esos tomó a 2 para enviarlos a esta misión especial. No, 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 Dios tomó dentro de aquellos que estaban sirviendo, de aquellos que estaban ministrando, de aquellos que estaban comprometidos con su obra. Hermano, quiere ser utilizado por Dios, desarrolle cada vez más su compromiso. Y vuelvo a decir, eso no significa que tiene que ser una persona que tiene un ministerio público, vistoso. No, 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 no. Tenemos diferentes dones, diferentes talentos y Dios nos usa de diferente manera. Y Dios ve y conoce el corazón. Y Dios va a ver que usted está sirviéndole, aun cuando otros tal vez no lo vean. Y Dios le va a dar la oportunidad de seguir adelante dándole un ministerio más amplio en cuanto al alcance que puede llegar a tener. Pero aun cuando así no sea, usted puede ser una tremenda bendición en su propia iglesia. Avanzamos, no solamente hablamos del privilegio de ser llamados, sino también los problemas al desarrollar el ministerio. ¿Quiere estar en el ministerio? Bien, amén, gracias a Dios, pero quiero decirle que se va a encontrar con muchos problemas. Porque es verdad que el ministerio es parte de la obra de Dios y lo maravilloso, pero no es todo color de rosas. ¿No ha escuchado usted hablar acerca de misioneros en países no alcanzados y cuánto han sufrido por causa del nombre de Cristo? La persecución, los problemas, ciertas angustias, algunas necesidades a veces, aun cuando Dios cuida de cada uno de ellos. Pero aún así Dios a veces permite que ciertas situaciones pasen y no siempre es todo maravilloso y lindo y precioso, que sí lo es en muchas ocasiones, pero no están exentos, no están exentos de los problemas y las pruebas y de la oposición en muchas ocasiones. Y Saulo y Bernabé lo encuentran. Mire, leamos del versículo 4 en adelante. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún
tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Lo dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Mire, aquí vamos a ir encontrando ya entonces algunas situaciones, algunos problemas a los que se va a enfrentar Saulo y Bernabé al ir desarrollando el ministerio. ¿Cuáles problemas? Por ejemplo, va a encontrar oposición directamente de Satanás, la oposición del diablo al hacer el ministerio. Entre los versículos 4 al 12 encontramos allí lo que acabamos de leer, cómo ellos queriendo predicar, entonces se encuentran con esta situación, con un hombre que era inclusive de los judíos, como se dice allí, cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, y el procónsul quería conocer, quería escuchar, quería saber lo que se estaba hablando, lo que Pablo y Bernabé estaban predicando. Pero este hombre, junto con el otro mago, estaban poniendo oposición. ¿Y qué es lo que hace Saulo? Saulo los enfrenta, los mira directamente y le dice, hijo del diablo. Y va a hacer una exhortación allí fuerte y le dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Pablo lo reconoce perfectamente porque estaba guiado sin lugar a dudas por el Espíritu Santo. Y entonces va a sentenciar sobre él una disciplina de parte del Señor y él queda ciego, absolutamente ciego, pero eso hace que el procónsul quede absolutamente maravillado. Y entonces dice que cree. ¿Hasta dónde creyó? No lo sabemos a ciencia cierta, pero una cosa es clara. Los milagros desarrollados, especialmente en el libro de los Hechos, en el principio de la iglesia, eran una manifestación que venía de parte de Dios con un propósito especial, autentificar al ministro y el ministerio que desarrollaba. Es decir, por medio de los milagros que ellos hacían, autentificaban que eran enviados de parte de Dios. ¿Qué más podía hacer esa clase de milagros? Mire, si nosotros nos fuéramos allí, no lo busquen, yo simplemente se lo voy a mencionar allí en Marcos capítulo 1, cuando el mismo Señor va a expulsar el demonio de una persona, quedan todos maravillados. Y en el verso 27 dice, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y acá, de la misma manera, en el verso 12 de nuestro capítulo 13 de Hechos, dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, quedó maravillado de la doctrina del Señor. Y eso es lo que hacían estos milagros. Mostraban que el mensaje que ellos traían era real, era verdadero, provenía directamente de parte de Dios. Y ellos quedaban maravillados de esta nueva doctrina, porque vuelvo a decir, era una revelación que antes no estaba. El mensaje acerca de Jesucristo y lo que eso significaba para ellos y para la gente en aquel momento. Ahora, encontramos estos problemas directamente con un ataque de Satanás, pero en el verso 13 encontramos no solamente la oposición del diablo, sino que la deserción de uno de quienes debía ser los cercanos en el ministerio. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Así que Juan los acompañó, por lo menos en una parte del viaje. Este Juan es quien conocemos también como Juan Marcos más adelante. Dice que se apartó, dice que se volvió. ¿Por qué? No hay una razón bien explícita al respecto. Podemos conjeturar varias cosas, pero no es clara la Biblia para decir el por qué se apartó, el por qué se alejó y por qué volvió. Tal vez era muy joven, tal vez tuvo temor, tal vez, ¿no es cierto?, extrañaba mucho su familia, tal vez no le gustó
ciertas cosas que vio o cómo Pablo manejó algunas cosas. No sabemos, no sabemos por qué. Lo único que sabemos es que él comenzó el viaje misionero, pero luego lo dejó y se volvió. Y eso va a crear allí un conflicto más tarde. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Y es que dentro de esta deserción de Marcos nos va a mostrar que muchas veces en el ministerio vamos a tener algunas comillas bajas. Vamos a tener algunas personas que tal vez son parte y que están allí trabajando y que están animados y con quienes tenemos una relación cercana y vamos adelante en el ministerio y por alguna razón dejan el ministerio. A veces la oposición es grande, a veces los problemas son grandes. Muchos misioneros vuelven del campo cuando el campo es muy difícil a veces y están solos y el desánimo les invade y hay diferentes cosas y empieza aquellos que estaban juntos, dos, tres, empieza a quedar uno menos y es difícil, es difícil. La obra misionera y la obra de Dios en general no es fácil, mi querido hermano, así como la vida cristiana no lo es. Si a usted le dijeron alguna vez, acepta a Cristo, ven a Cristo y se van a solucionar tus problemas, mi hermano, quiero decirle que le mintieron, descaradamente le mintieron. Porque Dios nunca promete, ven a mí, voy a solucionar tus problemas. Sí les dijo el Señor, venid a mí y yo os haré descansar, pero nunca prometió que íbamos a estar exentos de problemas o situaciones difíciles. A veces los problemas vienen de parte del enemigo, a veces los problemas van a estar justamente al lado nuestro, de aquellos que son nuestros propios compañeros, a veces los problemas van a venir desde adentro nuestro. A veces ciertas situaciones difíciles Dios las va a permitir o las va a poner delante de nuestro como una prueba para purificar nuestra vida y purificar nuestra fe. Así que vamos a vivir una vida no exenta de problemas. No piense que todo va a ser color de rosa. Vamos a tener momentos hermosos, maravillosos y disfrutaremos. Pero no pensemos que no vamos a tener problemas, porque si usted piensa así, cuando lleguen los problemas se va a desilusionar tanto que los problemas lo van a ahogar y usted va a dejar todo y va a decir, ¿cómo si yo antes era más feliz que ahora, tenía menos problemas que ahora? ¿Cómo puede ser que ahora que soy cristiano tengo más problemas que antes? O tengo esta clase de problemas que antes no tenía. Mi queridos hermanos, cada problema es una oportunidad para crecer, para estar más cerca del Señor, para purificar nuestra vida, para ser mejores. Y Dios sabe y Dios no va a permitir que nosotros seamos probados mucho más allá de lo que realmente podemos soportar. Y Él va a estar allí para cuidar de nosotros y darnos la salida perfecta. Pero los problemas van a estar. Vamos a tener problemas si queremos desarrollar un ministerio. ¿Usted quiere desarrollar un ministerio en la iglesia? Se va a encontrar con problemas. Usted quiere hacer diferentes cosas allí en la iglesia y servir al Señor, se va a encontrar que hay oposición. Va a haber algunos que no le va a gustar cómo lo hace, o por qué lo hace, o por qué no lo hace. Vamos a tener. Y gente de afuera va a poner obstáculos. Y a veces gente de adentro va a poner obstáculos también. Hermano, si Dios le ha llamado para hacer un ministerio fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, usted tiene que tener claro que el Espíritu Santo le ha llamado para hacer el ministerio y Él le va a dar las herramientas, pero no va a estar exento de problemas. Pero no todo es problemas, obviamente que no. Mire, ¿sabe qué? Vamos a tener también las puertas abiertas en el ministerio. Vamos a tener grandes puertas para desarrollar el ministerio. Versos 14 en adelante. No lo vamos a leer todo por causa del tiempo, pero sí algunas cositas allí. Dice, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y aquí va a comenzar a predicarles el evangelio. ¿Y cómo lo va a hacer? Él va a hacer un recuento de la forma en que Dios actuó con Israel para llevarles puntualmente a la persona de Jesucristo y mostrarle que Jesucristo era el Mesías prometido y que ese Jesucristo vivió, murió y resucitó y que en él solamente podían encontrar la verdadera salvación.
y les anima, ya en los versículos 40 en adelante, a no ser duros de corazón, sino que a reconocer que realmente Jesucristo era el Hijo de Dios y el enviado de Dios. Verso 42 dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Así que Saulo, Pablo, Bernabé, donde llegaban iban primero a los judíos y entraban en la sinagoga, porque evidentemente ellos como judíos tenían el privilegio, el derecho de poder hacerlo y de poder hablar. De hecho, les reconocen allí, ¿no es cierto?, aún sin saber quién era, pero el hecho de ser judíos, ¿cierto?, que venían de otro lugar, le reciben abiertamente en la sinagoga y le dicen: ¿tienen palabra para nosotros? ¿Hay algo para decir? Y entonces él va a tomar allí, Pablo, la autoridad para compartir la palabra y predicar el evangelio. Cuando termina, sale de allí, se encuentra con los gentiles y los gentiles le dicen: nosotros también queremos escuchar, nosotros también queremos que nos enseñes. Y entonces Pablo va a tener con ellos también un ministerio. Y cuando sale de la sinagoga, dice que algunos judíos y algunos prosélitos, es decir, gentiles que se hicieron judíos, lo siguen para escucharle también. Y los gentiles van a escuchar también de la enseñanza que Pablo tiene para ellos. Y allí van a encontrar entonces luego algo de oposición. Primero el verso 48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y van a enfocarse ya más directamente en la predicación a los gentiles. Pero puertas abiertas, porque ellos fueron por ciudades en diferentes lugares, entraban donde los judíos, algunos de ellos creían, luego con los gentiles, los judíos se ponían celosos, aquellos que no reconocían a Cristo, había oposición, ellos tenían que ir a otro lugar y así seguían, y así avanzaban, y así predicaban el evangelio, y comenzaron a tener un gran ministerio. Alguna cosa para destacar también. Si usted lee el libro de los Hechos, se va a encontrar como en varias ocasiones se habla acerca de Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Pero aquí en el capítulo 13 ocurre algo y un cambio empieza a haber, porque ya en el verso 13 de nuestro capítulo dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, Pablo y sus compañeros. Y de ahí en adelante ya no es más Saulo, ya es Pablo. Y es Pablo y sus compañeros. Y en varias ocasiones se menciona luego de esto Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Ya no es más Bernabé y Saulo, es Pablo y Bernabé. Es Pablo quien comienza a tomar el protagonismo. Y Dios va a levantarle a él como una persona a quien iba a utilizar grandemente, pero hay allí puertas tremendamente abiertas. Pero Bernabé tuvo la visión de entender que Dios estaba llamando a Pablo para un gran ministerio. No hubo celos de parte de Bernabé. Bernabé podría haber dicho: a ver, ¿por qué le dan tanto protagonismo a Pablo o a Saulo? Si soy yo, a mí me mandaron a Antioquía para ver lo que estaba sucediendo. Fui yo el que llevó a Saulo cuando no lo quería, nadie lo quería ver, lo llevé para que conociera a los apóstoles. Fui yo el enviado a Antioquía y fui yo el que lo fui a buscar a él para que me acompañara. Él me está acompañando en este viaje, no yo a él. No hubo ese celo. No estaba eso allí. Él supo reconocer y tomar su lugar dentro de la obra de Dios. Y Pablo va a hacer un trabajo tremendo. Y y Bernabé es una persona que estuvo allí, al lado, siempre para animar, siempre para consolar, siempre para buscar. Si avanzamos un poco más, otros capítulos, vamos a encontrar de que hubo problema allí entre Pablo y Bernabé,
¿Por qué? Porque en otro momento Bernabé quería que Juan Marcos, el que se había apartado en el primer viaje, fuera con ellos. Y Pablo le dice, no, 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 porque él se apartó en el primer viaje, se volvió, ahora no, está la puerta cerrada. Y hubo tal discusión, dice la Escritura, entre los dos, que se separaron. Y Pablo tomó a Silas y comenzó su viaje, y Bernabé tomó a Juan Marcos y siguió haciendo la obra por otro lado. Pero mire, fue tal la obra y el impacto y el trabajo de Bernabé en la vida de Juan Marcos, como había sido en la vida de Saulo de Tarso, que cuando está en el final de sus días, Pablo le escribe a Timoteo y dentro de las muchas cosas que le dice, le pide que lleve con él a Juan Marcos. Dice, porque me es útil para el ministerio. Aquel que una vez en el comienzo dudó, vaciló y dio un paso al costado. Y que de luego fue la causa para que él y su compañero tuvieran una discusión y fueran por caminos diferentes. Ahora, al final de sus días, entiende que Juan Marcos había tenido una nueva oportunidad de parte de Dios, había sido influenciado por la vida de Bernabé y ahora era útil para el ministerio. Mi querido hermano, en la obra de Dios vamos a vivir innumerables cosas, pero Dios siempre tiene una oportunidad. ¿Alguna vez tropezó? ¿Alguna vez cayó? ¿Alguna vez flaqueó? ¿Alguna vez tuvo temor? ¿Alguna vez dio un paso hacia atrás? ¿Alguna vez no quiso seguir avanzando? Dios tiene oportunidades y podemos, cada uno de nosotros, ser útiles en el ministerio. Un tremendo llamado, una tremenda oportunidad para que usted y yo podamos ser llamados al ministerio, útiles en el ministerio, y que Dios nos utilice grandemente. Tal vez no en la dimensión que fue con Saulo, con Pablo, con Bernabé, pero cada uno en su lugar y en la obra a la cual Él nos ha llamado. Porque Él llama, es Él el que le llama, es Él el que le envía. La iglesia reconoce y acompaña en ese llamado. Vamos a orar. Querido Señor, muchísimas gracias nuevamente por tu palabra y oramos, Señor, para que tú sigas cada día mostrándonos a través del Espíritu Santo cuál es el camino que has marcado para cada uno de nosotros, cómo podemos involucrarnos más dentro de tu obra y, Señor, cómo podemos ser de bendición para otros, ministrando, sirviendo, buscando de ti. Señor, para lo que tú tienes y desafíos grandes para la vida de cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué tremendo estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Fue como un rico plato espiritual a esta hora. Mire, tanto para decir. Ustedes me conocen a mí, me gusta poner mi cuota ahí de final. Pero mientras el hermano Cristian compartía, me hacía acordar todo esto que está pasando con el grupo constitucional, los constituyentes, que tenían que elegir un presidente, toda una nueva directiva. Y no sé cuántas votaciones tuvieron que hacer, ¿sabe por qué? Porque ahí estaba la pelea, una lucha de poder. ¿Ya? ¿Quién se queda ahí? ¿A quién ponemos? Porque ahí hay luchas de poder. Sin embargo, ¿verdad? Vemos en la palabra de Dios este tremendo ejemplo, como nos compartía el hermano Cristian, de esta dupla. ¿Ya? Porque saben que también otra cosa importante, el ministerio no es bueno hacerlo solo. ¿Ya? No es bueno hacerlo solo. Necesitamos a alguien a nuestro lado. Yo, por ejemplo, cuento con el hermano Cristian, cuento también con Alejandro, cuento con Carlitos, cuento con un grupo de personas que me ayudan en el ministerio y son una tremenda bendición. Y ahí nos juntamos para de pronto resolver problemas, comentar situaciones y llegar a una solución, ya sea de un programa de la iglesia, un ministerio, alguien que desarrolla el ministerio, a alguien que a lo mejor no está haciendo las cosas bien. Aún entre nosotros mismos nos podemos exhortar, ¿ya? O en decisiones que debemos tomar. Así que el ministerio, hermanos, es maravilloso.
¿Y sabe por qué es maravilloso? Porque el jefe que tenemos es maravilloso. Eso es lo que hace diferente. Dios es nuestro jefe, por así decirlo. Él es el dueño de esta empresa, si tuviéramos que llamarla empresa. Y si es una empresa, les digo una cosa, es la empresa más hermosa que existe en el mundo. Siempre hay vacantes, siempre hay lugar. ¿Y sabe qué? Siempre habrá una buena paga. Y no me refiero a la paga económica, monetaria, material, me refiero a lo espiritual. Dios tiene una tremenda recompensa para aquellos que de corazón les sirven en distintas áreas. Así que estemos listos y dispuestos y preparémonos en todo aspecto. Preparémonos en el corazón para tener la mejor actitud. Preparémonos intelectualmente o académicamente, como lo han hecho algunos hermanos y hermanas de nuestra iglesia, porque es importante la preparación. Es importante. Bueno, Saulo fue llamado al ministerio porque él ya tenía una preparación de base. Él fue criado como judío desde muy pequeño, instruido en la ley. Después nada más el Señor tuvo que tomarse un tiempo con él para reinstruirlo, pero él ya tenía una base, una base. Así que hermano, bueno, mucho para decir. La palabra de Dios siempre tiene una tremenda enseñanza y aplicación para nuestra vida. Bien, no se olvide de orar por Belén, la nieta de nuestra hermana Teresa, por Astrid, la esposa de nuestro hermano Rigoberto, allá en Chiloé, que está ahí en proceso por el COVID, se contagió ella. Mire, lo voy a contar. Se contagió, ella cree que en una farmacia. ¿Usted me puede creer que yendo a comprar un remedio puede ser el lugar donde se contagió? Bueno, y también nuestra hermana Carolina nos pedía por su suegra, por la mamá de nuestro hermano Fernando, para que estemos recordándole en oración. Bien, queridos hermanos, oren por favor, porque si Dios quiere, este sábado a las 9:30 de la mañana me reúno con un grupo de hermanos que son relativamente nuevos en nuestra iglesia, pero que llevan más de 6 meses. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo que llamamos el SIGA, que es un requisito que tenemos como iglesia. No es que la Biblia lo demande, pero sí como iglesia es una política interna para que usted conozca o quienes se interesen en ser parte de nuestra iglesia, sepan exactamente qué creemos, qué queremos como iglesia, en fin, varias cositas ahí que nos llevan un tiempito poder compartir. Así que este sábado, si Dios quiere, ya tengo varios hermanos y hermanas que están interesados en venir, así que les pido sus oraciones. Y si usted ya todavía no completa los 6 meses, pero le gustaría estar, buscaremos una fecha más adelante para que usted también podamos dar esa oportunidad y podamos juntarnos para que usted pueda escuchar acerca de qué se trata esto del SIGA, ¿ya? Seminario de Instrucción y Guía Asistida, que es un requisito para la membresía de nuestra iglesia y también obviamente para poder cumplir un ministerio dentro de nuestra iglesia, porque a diferencia, hemos hecho excepciones, pero a diferencia de que la cena, yo soy abierto a que si usted es creyente la tome, para los ministerios procuramos, ¿verdad?, que las personas hayan hecho este curso, este seminario, ya para que con conocimiento de causa usted asuma responsabilidades dentro de nuestra iglesia. Próximo jueves, si Dios quiere, capítulo 15, ya trata del primer concilio. También hay problemas que se suscitaron en el ministerio y ahí los apóstoles tienen que reunirse para tratarlo. Así que el próximo jueves tenemos ya otro temita para compartir. Anótese para el domingo, por favor. Ya no nos olvidemos. Todavía tenemos que anotarnos. Escríbame, anótese para poder venir este próximo domingo, si Dios quiere. Bien, ahí abra su micrófono, su cámara y aprovechemos de despedirnos. Chao, hermanos. Chao, hermano. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Chao, Ese Cristian. Chao. Ale, nos vemos, Ale. Chao. Hola, Magda. Nos vemos mañana. Chao. Dale. Chao. Ay.